Si nos vemos clase en clase, gracias a la coordinadora. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahora, simplemente voy a usar el lenguaje de Unity. Recuerdo que métodos formas normales es un método más en Chile, digamos, con el trabajo para el nivel internacional, pues es un trabajo más estado, de 60 citas de formas normales. Lo que hace interesante también en este trabajo es que, claro, siempre realmente la ecuación minimal. ¿Ok? Ahora, yo siempre lo mejorar, yo siempre lo que parte de ese doctorado, a veces lo que uno puede mostrar, que a veces lecciones muy minimales pueden ser mejores porque tienen análisis más. A veces uno quisiera tener una ecuación que tenga una forma un poco más mecánica, si es que uno tiene más intuición mecánica o un poco más, no sé, la ecuación de óptica, que tiene más intuición u otra. O sea, en realidad, que una ecuación sea mejor o peor, no es que sea simple, sino que sea conocida. O sea, si yo tengo una ecuación seguidor, no sé, este damping, el reforzamiento, esto, escrito de una forma extraña, a veces no tiene tanta intuición. Entonces, obviamente, uno como físico busca donde más entiende. Entonces, así que uno se aprovecha esas libertades para empujar hacia el lugar como entiende mejor. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Creo que la idea esencial es que uno puede realmente hacer cambio de variables no lineales y lo puede hacer con una tarea donde aprenda. Esto se aprende calculando, ¿no? Ya seguro que uno ve otra persona a calcular, sí, todo bien. Para calcular, cuando uno calcula, uno se cuenta que aprende y no aprende. Así que es mejor que uno pueda hacer calcular en un momento. Entonces, lo que sí, perdón, que otra cosa. Cuando pone finanzas, el ETB, dice que esa va a menos que los euros, eso orientado por el análisis de sí, como hizo basado en ese teorema que lo conversando, nos dice que Carmen Brockman nos dice que el sistema no lineal en un punto hiperbólico, y lo buscaban rigurosamente como buenos matemáticos, muestran que la dinámica del sistema no lineal es completamente equivalente al sistema lineal. No se me dice que el sistema lineal, es decir, lo que es en misma forma y puedo mostrar sistemas transformados. De hecho, aquí coloqué seno, pero podría colocar la ecuación cúbica, una ecuación quíntica o colocar cualquier ecuación y puedo mostrar que todas son diferentes. En torno a cero. Pero la gracia, yo espero que aprendan que, a diferencia de estos cursos que siempre nos decían, bueno, los premios son chiquititos y ya está. Les demostramos que los tenemos, aquí incluye todo el término, todo orden. Y lo que muestra es que la solución lineal describe el pleno perfectamente. ¿Okay? No hay ninguna respuesta. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, estamos todos en lineal. Ok, ahora, por supuesto me dice ya, pero ¿puedo explorar todo? No, porque igual es una serie tiene que ser convergente, que requiere una forma que los últimos lo que pasa en chicos. ¿Okay? Si son dos, o sea, un dos, la serie lineal, que no tanto que empieza entonces. Entonces, que sea todo. ¿Okay? Muy bien, no sé si tiene alguna otra pregunta o si no, nos vamos a ver lo que vamos a discutir hoy. Entonces, lo que vamos a discutir hoy tiene que ver, vamos a hablar de otro tema, vamos a hacer un cambio de fase, motivado, digamos, en realidad, motivado por dos cosas, para empezar a tener aquí, siendo un poco el título, vamos a hablar el día de frentes en sistemas de dinámica de población, frentes en, en sistemas de dinámica de población. Y como les mostré en el video, espero que lo hayan visto, que no lo han visto, sino verlo, es que, bueno, todo partió porque simplemente me puse curioso y lo que hice fue curiosidad y dije, ok, ya con esta ecuación no lineal es estable en cero, entonces tenía a partir de ahí quise mirar qué era lo que pasaba con ella. Y cuando hice eso, entonces descubrimos, digamos, que había cosas inesperadas, digamos, que la puedo adoptar si quieren para enfatizar que es inesperada en este caso de carga. Entonces, lo que significa que inesperada, primero lo ajustar el tamaño de pantalla igual mejor, que está un poco más duro. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que puede ser, entonces, era colocar, digamos, esta cadena de péndulo, entonces la colocamos, acá, y término debe estar, ok. Acá, por suerte, el segundo sistema es discreto, ¿eh? Pero todo mi análisis me dieron de ecuación continua y en algún momento en el futuro volveré a preguntarme por qué escriben bien las cosas. La segunda se pregunta si eso está bien o errado.
Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a reducir inicial, nos va a aprender la especial, ¿no? Van por cursos, ok, una decisión, pues vamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer, porque voy a preparar este tema, voy a poner una pequeña anticipación, o cero en realidad, hay una pequeña anticipación, esto me da la gravedad, digamos, bien, y estos parámetros por ahora no los estoy usando, los que en el futuro son, pero no quiero jugar. Entonces, hicimos eso, que esto entonces se debería ir a cero por un rato, veamos que, entonces, bueno, si que estamos viendo acá, lo estamos viendo acá, bueno, en esta parcial estamos viendo la variable U, la variable angular, B la velocidad, y el diagrama acá abajo están colores, que es un diagrama espacio temporal, donde estoy asociando colores, digamos, con 3, es decir, que cuando el árbol vale 0,5, pues debe ser un ángulo más grande, alrededor de 1 es rojo, y cuando vale menos 1 es de color violeta. Usando esa escala que cojo yo arbitrariamente a mí. El segundo es que quiero mirar qué pasa acá, entonces voy a colocar, digamos, para poder ver el módulo 2pi, voy a colocar 4 y 4, para poder mirar 4 menos 4, por menos. Entonces lo que les dije fue, ok, aprendí después un buen cálculo y la solución 0 está. Entonces, cuando la solución 0 dijera estar, me esperaría que para cualquier condición inicial del sistema, o sea, me coloco acá, de cualquier condición inicial, entonces esperaría que esto vuelva a 0, y entonces efectivamente oscila y vuelve a 0 para como ven ahí. Obviamente hay un poco de disipación, simplemente el sistema oscila y se va a 0 como esperado por esta. Eso es como, imagínense, yo tengo la cadena de péndulo, está mirando por abajo, y vemos, digamos, qué está pasando cada uno. En este caso tengo 250 pesos. ¿Ok? O sea, puedo colocar uno para que lo vean más claro, uno solo estudiado, que es lo que hace ahí, por ejemplo, el tomar uno y hace cosas como esa. Esta. ¿Ok? Ahora, lo inesperado fue que, ok, por otro lado, aprendí que la solución y, es decir, el cambio invertido es inestable. Eso es análogo si la ecuación, entonces, ve un cambio G en G. Eso en la computadora es muy fácil de hacer. Eso es lo que voy a hacer. O sea, si coloco acá, o cambiar la escala acá, también entonces coloco menos 1, o menos 2, la paridad también. Menos 1, entonces el computador me permite explorar, está negativo. Pues va a decir que no opera que vale 0 para partir de 0, 5, ok, muy bien, y coloco menos G. Entonces ahora, la solución que estamos viendo ahora corresponde al término inferior, no al término abajo. Es decir, que es como que estoy mirando arriba, en la regla para todos colocar a los lados. Lo interesante, y ahora es interesante, que uno se pregunta qué pasa con la solución, se les muestra el video, se puede mostrar, pero es súper importante que lo que uno va a descubrir es que si hago la perturbación, aparece, bueno, en este caso es muy pequeña, aparecen ondas que se propagan, que son independientes de la condición inicial. Si yo hago cualquier condición inicial, claro, a ver si en este caso la inercia es importante, por eso vemos estas oscilaciones, pero si aumento la inercia, por ejemplo, lo hago un poco más, lo hago amortiguado, pues se van a desaparecer esas oscilaciones, las también desaparecer, de hecho, mientras más grandes las coloco, más desaparecen. ¿Okay? Y tú puedes volver a colocar 0 para volver a checar lo que estoy diciendo, que se da la condición inicial, simplemente ya se propaga y se va. ¿Okay? Entonces, finalmente es como que está pasando que los cambios invertidos, cuando uno ve así, se empiezan a caer, pero en vez de caerse en forma rara, se caen de manera que se va propagando. Y lo que les quiero convencer, que esencialmente se debe a simplemente cada vez que un sistema que tiene un estado inestable y otro estable, y lo parte de la condición inestable y lo perturba, entonces el sistema, por supuesto, se quiere ir al mínimo que el estado estable. Pero para hacer eso, la forma en que lo hace es a través de la creación de diferentes que se propagan de velocidad muy bien definida, como lo ven aquí, que aparezca en recta en el diagrama espacio-temporal, me dice que hay una velocidad muy bien definida. Me dice eso. Ahora, puedo partir del sistema y colocar condiciones iniciales, como dije, a veces positiva, cualquiera, negativa, positiva, etcétera. Lo que vamos a ver ahí es que aparecen dos frentes, uno arriba y otro abajo, que caen para el lado izquierdo, que caen para el lado derecho. Por supuesto, una vez que caen para el lado derecho, forman un diagrama de ¿ok? Vamos a quedar por un lado, por otro lado, porque va al frente, lo que separa el violeta del rojo, pero vemos que hay dos frentes que se están propagando, en este caso, y ya en estas paredes que separan lo llamamos tonillo. ¿Okay? Ahora, esto, por ejemplo, si me quisiera hacer un análogo, imagínense que era un hilo magnético, entonces parte en este caso un hilo magnético en el cual se hay magnetización, pero el sistema no para sin magnetización, o sea, bajo la temperatura inmediatamente
Y lo que hago es que le pego, por ejemplo, alguna parte para que haya un spin en alguna dirección o magnificación de una dirección, lo que tiene exactamente cómo el estado no estable, sería no magnetización, empieza a ser una obtención por medio de la propagación de exactamente este tipo de flujo. ¿Okay? Ahora, como les dije en el video, enfatizar de nuevo, estos fenómenos van a haber muchos, fueron descubiertos, de eso voy a hablar con la población, también fueron descubiertos en el contexto de propagación de enfermedades. ¿Okay? Y se preguntaba cómo se propaga, digamos, tan simple como un simple resfrío o algo complejo como el SIDA u otra enfermedad, cómo se propaga en la población y en realidad la primera persona que ha hecho como cuidado Fischer, que va a tratar de entender cómo se propagan los genes. ¿Okay? Pues supone que entonces, como todos los sistemas son iguales, y de repente colocamos a alguien que tiene genéticamente otra estructura genética, por ejemplo, que tenga otra cultura, pongamos que todos nos preguntábamos cómo los españoles genéticamente invadieron a la genética mapuche, y nos puede preguntar cómo se fue propagando. ¿Okay? Independiente del proceso, cómo se ocurre, nos puede mostrando cómo se va propagando por regiones, etc. ¿Okay? Por otro lado, el problema es fundamental en el caso de la combustión, y eso era preocupado más bien a la Unión Soviética, era entender la combustión. Cada vez que uno hace una explosión, una combustión, uno pasa del estado inestable, que está no quemado, al estado estable quemado, y eso se hace a través de la combustión. ¿Okay? Entonces, muchos de los ejemplos que les mostré alguna vez eran estos, entonces quiero volver y hacer un poco una historia, tratar de conversarnos cómo esto ocurre, cómo se desarrolla este fenómeno. Entonces, hasta ahí, claro, si no lo vamos a ver directamente a la dinámica de pobreza. ¿Ok? ¿Lo claro para todo el fenómeno? Bueno, entonces, si tienen por ahora, observamos esto y lo que vamos a explicar mejor, eso lo tenemos. Entonces, para explicarlo un poco mejor, lo primero que vamos a tratar de hacer es dar un concepto más bien histórico. Entonces, lo que vamos a partir primero es por aquí, por ponerlo vamos a para que lo mirar, tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es. Ok, entonces, todo en realidad, con su historia, va a volver de dinámica extrema, va a dar un contexto histórico, va a volver a muchos biólogos. El problema es, entonces, todo está pegado en este contexto, con un capítulo que se llama propagación de fuentes hacia un estado inestable. Entonces, cómo se propaga frente de algo que ahora es estable a algo inestable. Son los más comunes que vemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, en realidad, en gran historia, pues, empieza con este caballero que está aquí. Entonces, el primer personaje interesante es Leonardo de Pisa, ¿okay? O también conocido como Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que Leonardo, digamos, de Pisa, digamos, de hecho, depende del año, Leonardo de Pisa, digamos, ahí, si no lo buscamos, digamos, que está Leonardo de Pisa. ¿Okay? Entonces, acá. Entonces, Leonardo de Pisa, cuando tenemos una foto de Leonardo de Pisa, del siglo, digamos, XII. ¿Okay? Y Leonardo de Pisa se va a interesar en, empieza a contar relaciones interesantes que los matemáticos que seguramente conocen, que son las series Fibonacci. Ahora, la razón por la cual va a ser conocido o por qué se interesa es que está interesado en ese pequeño problema que están dando. Seguramente, cuando se alguno de ustedes se vivió en el campo o en algún lugar, digamos, que no tiene conejos, uno se descubre que son menos peligrosos, digamos. Son conejos, no, no son las cosas peligrosas, se reproducen muy rápido. Entonces, si uno no tiene control, hace años que uno ahí, de repente uno ve hay 8, mira, pocos meses, hay 16, 32, 64, 100, y si uno no tiene control, crecen desesperadamente. ¿Okay? Son animales que fueron diseñados para reproducirse, y si no hacen tremendas reproducirse. ¿Okay? Son peces en muchos lugares. ¿Okay? En particular, en Chile, las liebres, algunos son peces, son cazados por justamente son nativos que cuando fueron traídos son eficientes e invaden el espacio. Y eso hace, bueno, por un lado, atacar las especies nativas, pero por otro lado, atacan, digamos, aquellas cosas que comen los seres humanos en las plantaciones, y eso sí nos preocupa. ¿Okay? Entonces, quizás que Nacho le gustaba jugar con ratas, pero no se quedó. ¿Ok? Jugaron con él. Entonces le escribió y entonces encontró que esta cosa crecía exponencialmente. ¿Ok? Crecía de una cierta ley bastante rápida. Entonces, más que a lo largo de años, va calculando de cómo es de crecer. Pero él no va a ser el primero que va a escribir este tipo de ley en el lenguaje moderno, digamos, como lo escribíamos nosotros, lo escribimos él
como serie de números. La primera persona que lo va a escribir, como nosotros nos gustaría escribirlo, se llama, digamos, Malthus. Ok, Tomás Malthus, que entonces, estamos, digamos, estamos en el siglo XVIII, o sea, pasamos casi el siglo y a los primeros más modernos. Si se fijaron, Leonardo da Vinci era mucho más antiguo, o sea, no había cálculo, no es que haya ecuación diferencial. Y ya en el contexto, digamos, de Malthus, entonces sí podríamos, digamos, escribir este tipo de cosas. Entonces, Fibonacci, por ahora, si quieren que simplemente observa un crecimiento descontrolado de mamíferos, o en este caso de conejos. ¿Ya? Y estas veces series, ¿ya? Seguramente algunos estudiantes curso de cálculo series de Fibonacci, supongo, ¿no? Si no, por ahí pasa interesante. Entonces, se llama hablar de PISA, pero su nombre es Fibonacci. Ok. Y entonces, pero el primero que va a formalizar esto en un lenguaje más moderno va a ser Tomás de Malthus. Y ya lo vamos a nuestro lenguaje, digamos. Entonces, Tomás de Malthus lo que va a hacer entonces va a introducir una variable normal, que sería la concentración o simplemente el número de población de algo, número de población, porque podría ser conejos, podría ser humanos, hoy día tenemos humanos, hoy día tenemos de bacterias, etcétera. Alguna población de algo, célula, entonces sea. ¿Ok? Y lo que uno va a descubrir, si uno cree en lo que dice entonces Fibonacci, en nuestro lenguaje traducido, entonces uno diría que ese crecimiento debería ser de tipo exponencial. ¿Ok? En nuestro lenguaje moderno diríamos que entonces esto significa que la variación de la tasa de población crece proporcional a el número de población. Ahora, en el lenguaje de dinámica de poblaciones, esto estamos viendo aquí, vamos a ver un poco acá, esto vamos a ver de nuevo, un poco en el lenguaje de población, en realidad uno diría que la variación de la población n va a proporcional a n, el número de población. Pero eso en realidad uno puede decir que esto, obviamente, la tasa de variación tiene que tener dos formas. Una, digamos, es que el nacimiento, por ejemplo, piensa en la especie humana o un conejo, los conejos nacen, ¿no? Nacimiento menos el flujo, o si quieren, la tasa de muerte. Lo que es una competencia entre dos tasas. Si la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de nacimiento, entonces se va a hacer. Si la tasa de nacimiento es menor que la tasa de mortalidad, crece. ¿Ok? Y por eso, por ejemplo, muchas veces, si miran en materia de salud, en particular está preocupada la población chilena, pues empezamos a tener tasas, digamos, de orden cero. Significa que tenemos de dos personas, en realidad no salen dos personas, sino salen uno con uno. ¿Ok? Entonces, en ese caso, cuando las poblaciones no están envejeciendo, están decreciendo. Pero en esos casos, la gente incentiva la migración, porque obviamente es una forma de aumentar las tasas de nacimiento. En casi todos los países desarrollados, si uno mira la tasa de nacimiento y mortalidad, están muy balanceadas o casi cero, y a veces son más las de nacimiento que de mortalidad. ¿Okay? Y esto hace entonces que decrezcan, típicamente los países, sobre todo los desarrollados con bastantes problemas, tienen una fuerte tasa de natalidad y también una fuerte mortalidad, pero sobre todo natalidad que hacen que crezca mucho. ¿Okay? Es decir, que a partir de un par de personas tienen a tener 10 hijos sin familia. ¿Okay? Porque mueren mucho en la familia. Sí, en la colonia, por ejemplo, era muy común. Es muy común, digamos, en el campo, que la gente tenía muchos hijos, se morían muchos, pero tenían muchos más de los que eran los bosques originales. ¿Verdad? Bien, entonces, esta recta, vamos a suponer que obviamente uno diría, bueno, ambas son proporcionales a N, porque uno dice que el nacimiento, ¿qué va a ser proporcional? A la población, tiene que ser una variable extensiva. Si yo tengo el doble de población, me espera que haya el doble de nacimiento. ¿Están de acuerdo? No hay que ser muy creativo para entender que tiene que ser extensivo. ¿Ok? No, no puede ser una lineal, uno piensa que sí, va con n al cuadrado. No, es directamente extensivo. Mientras más personas hay, más nacimiento tiene que haber. Así que lo hace. Así que uno espera que esta tasa, digamos, de nacimiento se proporciona a n y también la mortalidad. O sea, tiene que ser el doble de personas, se mueren. Tan simple como eso. Ambas son extensivas y eso genera, digamos,
tasa, digamos, de mortalidad, genera, digamos, que la red de estas dos tasas, en realidad genera una tasa proporcional a n, y eso es lo que encontró Fibonacci, o sea, el verbo de Pisa, y que va a formalizar Malthus en un lenguaje más moderno, simplemente sin que idea de n. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el tercer personaje que aparece históricamente interesante en toda esta historia? Es un belga que se llama Bertus. ¿Ok? Bertus es un, ¿cómo se llama? Un flamenco, ¿ok? O sea, cercano más bien a la parte holandesa, a la parte francesa, que hace un análisis de datos, un personaje muy interesante, digamos. Voy a mostrar pues, algunas cosas interesantes de él, que lo digo que es interesante por varias cosas, digamos. Me parece interesante un motivo que empieza a mirar datos y trata de inventarse una ecuación que sin tener datos, ¿ok? A la que va a ser así. Así que es muy interesante lo que va a hacer este personaje, digamos. Entonces, vemos lo que va a hacer entonces para buscar Verpus. Aquí voy a tener alguna foto de Verpus. No tengo foto de Verpus. Ok, paso al artículo y no pasa su foto. Ok, vamos a Verpus. Ok, veamos cómo está acá en Verpus. Ahí está Verpus. Ok, aquí estamos a Verpus. ¿Ok? ¿Está ahí? Ok, ¿no se ve? ¿Se ve ahí? ¿Lo ve? Oh, no, no, lo ve distinto como lo veo yo. Vamos a ver. Ahí vamos a ver. Entonces tenemos Berjus. Berjus va a escribir dos artículos interesantes, digamos, en la Academia de Ciencias belga. Bélgica es un país, una monarquía, y como tal, entonces tiene una Royal Academy of Science, igual que los ingleses, pero los monarcas también academias, digamos, de ciencias. La primera, digamos, no asociada a los reyes, es la francesa, y muchos países la copiaron, entre ellos Chile. Entonces, entre esto va a ser un artículo del año 1938, 45 y 47, donde habla, y ahí si se fijan, dice, va a hacer trabajo sobre, significa algo así como estudio matemático del crecimiento de la población y segunda memoria del crecimiento de la población. Entonces uno hace clic y puedes verla, digamos. Entonces fui a Fedor para mirarla un poco para que la podamos ver. Aquí está su trabajo original, su memoria guardada, digamos, que hoy día tenemos suerte de gente que tenía este tipo de documentos y lo pueden mirar. Entonces, con please. Entonces, se lo miran, vamos a ver un poco, obviamente puede cargar, unos segundos. Entonces, lo primero que es mirar este cuadro, lo que hay es la población. Va a colocar datos de población de 5 años, típicamente no se basa de datos tanto en Estados Unidos como en Bélgica, que muestra en Estados Unidos, y coloca datos, cada año cada población, o cada tanta población, y empieza a tratar de buscar y leer, porque se pregunta si este crecimiento exponencial todo el tiempo funciona. Ok, empezamos con nuestros gráficos, si no hay datos, videos y ecuaciones, ok, quizá la época era mejor las tablas, digamos. ¿Ok? Quizá hoy en día uno esperaría más clásico, pero si uno mira, va a proponer una ecuación diferencial, que de hecho estaba por ahí, se fijan, se alcanza a cuantificar, estamos con la ecuación para la población, que va como NP por P a la mu, y trata de encontrar cuál es este exponente. ¿Eh? A partir de datos, no es que así uno va a adecuar, no, datos. A partir de datos van a tratar de entender el origen de estos fenómenos. Si uno mira por ahí, está, a ver si está en esta, pero de calcular, entonces empieza a decir cuál es el modo apropiado. Esa no ni siquiera, ¿cómo que? Y lo que va a encontrar que es muy correcto, o lo que considera que es correcto, es dos. Voy a buscarlo por ahí, si al final, hasta este es su trabajo, si quieren buscarlo, o está hecho en francés, ¿no? Obviamente en la época de Black Flag o algo así era complicado, ¿no? Sería la verdad, eso lo voy a buscar en esa región, digamos, en esa época, cosas han cambiado. ¿Ok? Y entonces, por ahí, en general, cualquier por eso lo puso ahí, se me va a pasar, primero pasó por ahí a su nombre, ya. Después de trabajar un poco y todo concluye que tiene que ser dos. ¿Ok? Entonces, va a ser él que va a proponer esta ecuación y la vamos a llamar crecimiento logístico, que lo explico inmediatamente en pantalla. Pero ya tengo creo que todos los ingredientes históricos para poder explicar y después agregamos cosas más y nos ponemos a descubrir lo que hace interesante el problema. Entonces, volvemos a sacar y entonces colocamos esta idea que acabamos de explicar. Y se fijan, ya en esa época esto andaba bastante bien. Entonces, Veracruz,
va a proponer entonces, ok, ¿cuál es el problema? Entonces, Tomás Malthus, basado en el grado de PISA, y trabajo también, verificando, por supuesto, el control del grado de PISA, va a entonces decir, hay un problema. Cuando tomamos esto está acá y lo veríamos modernamente, diríamos, bueno, si yo tomo T y tomo N, la solución de una cosa como esa debería que N de T es igual a N0 por la exponencial de alfa T. Por lo tanto, eso me dice que era lo que veíamos los conejos. O sea, tendríamos conejos por todos lados. Sí, conejos, sí. No, ya regulado de un conejo. Y entonces hay un problema, puede ser cierto. Entonces, lo que va a pasar es que lo que va a decir no, hay un problema en esto. Entonces, Perpus diría que aquí hay una contradicción. No puede haber un crecimiento exponencial. Tiene que haber algo que nos distinga este crecimiento exponencial. ¿Sí? Y entonces, lo que va a decir Perpus es que aquí hay un problema, porque esto es verdad. Si yo lo coloco así como coloco dtn igual a alfa n, n entonces tenía que ver con la, o bueno, en el lenguaje quizás de Perpus, o a tocarle como lo escribía Perpus, colocaría acá. Entonces diría que este K da cuenta de crecimiento. Típicamente se tiene que ver, como dice, bueno, la tasa de crecimiento de mortalidad, y tiene que ver con la disponibilidad de muchos recursos, esto crece, crece, crece. ¿Eh? Pero en algún momento, el problema es que como crece tanto la población, los recursos empiezan a limitarse. ¿Ok? Imagínense nosotros, vivimos en este entorno y queremos todos salir a comer exactamente a la 1 de la tarde. Si todos salimos a comer a la 1 de la tarde, aseguro los restaurantes no van a. Si no trajéramos comida, si no cada uno que se iba a casar su comida, le aseguro que tenemos un problema. ¿Ok? Estaríamos un problema difícil, digamos, estaríamos todos peleando por el mismo lugar. Si tuviéramos comida infinita, o sea, levanto la mano y saco comida, seguiríamos creciendo exponencial, pero algo nos satura y nos obliga a detener ese crecimiento, y entonces lo que va a pensar Verhulst va a decir que la tasa de crecimiento debe ser una función de n. No puede ser que esto crezca ilimitadamente. Los recursos, quizá en alguna aproximación, efectivamente es una buena constante, pero a medida que crece n, el sistema se tiene que saturar. ¿No? Los recursos son limitados, eso es la misma que dice, no son ilimitados. Entonces, lo que iba a proponer en su estudio a partir de observaciones, entonces, de observaciones en poblaciones humanas, no tuvo que mirar conejos, miró humanos. ¿Ok? Y entonces va a proponer que n en realidad debería ser un K0 por 1 menos n por n. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Y bueno, si uno le gusta, puede colocar cada uno en cero. Si quieren, ahí pueden colocar dos parámetros. Algunos podemos tener un parámetro. Eso que nos dice que a medida efectivamente que al principio cuando eres pequeño, esto es una constante, pero esta constante a medida que crece, decrece. Ahí es una constante. Digamos, los recursos disponibles son proporcionales a la cantidad de personas que hay. ¿Ya? Y entonces aparece, digamos, esto que también lo llamamos no linealidad logística. Y logística viene por eso se llama no linealidad, no linealidad logística. ¿Ok? Se llama no linealidad logística porque efectivamente esto va a eliminar o va a controlar los bienes disponibles que uno tiene. Esto va a limitar efectivamente eso que tiene ahí. Interesante, bueno, esta es una ecuación que podemos resolver al tiro, pero quiero mostrarles antes de resolver al tiro lo interesante que hay, que la vamos a resolver, digamos, se puede resolver. Una ecuación que tiene muchas cosas entretenidas, digamos, la ecuación de la PUS. Lo primero que voy a mostrarles es algunas cosas interesantes de la ecuación de la PUS antes de resolver. Entonces, ¿qué se puede resolver? Lo primero lo coloco acá, entonces, ok, tenemos acá eso, vamos a activar el gráfico, vamos a aplicar. Fíjense que esta revolución en la parte de abajo, hay algunas que tienen que ver, bueno, con distintas poblaciones. La parte de abajo se montó con la población del planeta en millones hasta el año, digamos, 2050. ¿Ok? Obviamente no hemos llegado a 2050, pero desde 1900 hasta ahora, si usamos datos, la curva que está ahí es la curva que dicha con el modelo logístico, independiente que hemos intentado computar, o usamos, no sé, auto eléctrico, etcétera, etcétera.
Y, o sea, fíjense que en 1900 no tenía ninguna tecnología, aún así, fíjense, con simplemente dos parámetros, K0 y cero, uno fitea completamente la evolución. ¿Okay? Ahora hay datos locales, por ejemplo, Italia, se me bien, es la evolución de la población de Estados Unidos. Ahora, si uno mira con cuidado, aquí en está, lo voy a mirar con más cuidado, si miran, se puede hacer un zoom, sí. Estos datos de 1700, uno coloca datos, pues tenemos datos de 1800 hasta 2100. Obviamente no tenemos esos datos, pero con los datos que tenían en esa época, desde 1800 hasta 1900, uno agarra ese pedacito de datos y filtra los dos parámetros de la curva. Resultado, te dice que la población asintótica de Estados Unidos son 197 millones. ¿Cuál es la población de Estados Unidos? 300 y tanto. Ahora, un dice las 12, pero mucho. Claro, porque no tomó en cuenta una cosa, tomó solo en cuenta el proceso de crecimiento y mortalidad, no tomó en cuenta el proceso de inmigración. ¿Okay? En este modelo no tenemos en cuenta el hecho de la inmigración. En cambio, todo el planeta, si lo toma todo el planeta, no tiene ningún problema. ¿Okay? Uno se ignora, obviamente no tenemos alienígenas llegando a cada rato, digamos, que esté aumentando la población del planeta. Por lo tanto, tenemos, digamos, aislado y ahí sí funciona la logística y nos dice cómo vamos a llegar. Nos dice que sin hacer mucho esfuerzo, con dos datos, dice que la población del planeta llega a 9 millones de habitantes. Actualmente estamos con 8 millones. Estamos por ahí. Ahora uno piensa que los cambios tecnológicos, cuando uno dice, no, ahora se nos ocurrió una revolución industrial, etcétera, va a mover esta curva y en teoría debería renormalizar, pues tendríamos parámetros, lo renormaliza, pero parece ser que no es sustantivamente. Yo esperaría que, o sea, antes de esa fecha, cuando no teníamos iPhone, después de tener iPhone, ahora somos más. No, no, podemos el mercado de iPhone, pero la revolución utópica no se ve que cambia sustantivamente. Si pensamos que la revolución tecnológica debiera hacer cambios, los datos bastante. Para que no esa dice tarea a las estudiantes, digamos, con curso de posteriori, y dice que clasificar en el caso de Chile. Bueno, predicen que la población asintótica de Chile al infinito es 29 millones. ¿Okay? Obviamente en esa época teníamos medio migración, así que no sé cómo será el dato ahora, pero seguramente en la población chilena se produce que se reproduce menos autóctona y la digamos autóctona que recibe en los últimos 100 años, entonces con cuidado. ¿Okay? Y la población de los últimos 20 años se ha dado un cambio, pero más o menos este tipo de modelo predice. También incluso se utiliza bastante bien cuando uno ve tomar enfermedades. Uno ve como que nadie enfermo, algo se enfría, o aparece una enfermedad extraña y no quieren ver cómo funciona, hasta que esto vi, tú puedes mostrar rápidamente y localmente lo que dice bien. La única diferencia con son enfermedades que no se enferma y se sana, hay que colocar otra manera de más, como no incluso que como esto se crea la tecnología para explicar la evolución de la. Así que existe un modelo que nos predice súper bien la evolución de toda la población del planeta, independientemente de las políticas de Xiaoping o el que esté, exactamente se predice bien cómo evoluciona el planeta. Es muy poco sensible a esos detalles. Nos da cuenta el modelo colectivo con un modelo muy simple. Esto es, ¿verdad? Entonces, guarda que ahora vamos a acá. Así que, déjame decir que esto es para, sobre todo para las técnicas de cirugía, es decir, por ejemplo, crecimiento de arterias. Cuando uno se enferma, dice, qué raro, uno está enfermo y ahora todo se siente tan mal. Y me dice, ¿qué pasó? Como cualquier persona que se un poco de idea, lo que pasó es que tuviste un crecimiento exponencial de las arterias. Pero es cuando están aquí. Y después de un mes, oye, me fue como 8 días, la voy sanando. Efectivamente, es una situación. No pueden seguir creciendo, ya no tienen qué, cómo alimentarse. ¿Sí? Se aplanan y después uso lo sanan. Sirve para muchas cosas. Un modelo de juguete, pero que sirve de forma increíble. ¿No? Para un biólogo tradicional, es la mejor ecuación. O sea, uno dice ecuación de Newton, dice, de nada. Esta sí. ¿Ok? No digo de nada. O sea, cualquier persona que haga biología de población, o cosa así, el modelo logístico es como la ecuación base del estudio. ¿Ok? Es realmente una ecuación muy simple que describe cosas que pueden medir. Eso es lo interesante. Sí, por ejemplo, la sí, que sería al revés. Por ejemplo, cuando se ocupa típicamente para entender cuando llegan especies, por ejemplo, aquí en Brasil. No, imagínate que tuviéramos la abeja local chilena y cuando entra otra especie de como silvana. ¿Eh? En los árboles también, para la vegetación, también pueden mostrar lo mismo. O sea, vienen y colocan más especies que pueden ser más competitiva. Competitiva quiere decir que la tasa
de crecimiento y la tasa de mortalidad es positiva, empieza a crecer. ¿Ya? Empieza a crecer y nos muestra cómo crece y crece exponencialmente, pero salud. Entonces, después de un tiempo uno puede saber dónde está. Y en el caso chileno, si me recuerdo bien, estábamos todavía en la etapa para sonar el planeta, actualmente empieza a salvarse. Porque el planeta ya no está en época de crecimiento exponencial. ¿Ok? O sea, hace unos, fíjense acá, o sea, por aquí estamos en la época, o sea, en 1970, y si no, digamos, por aquí por Vietnam, para decir, digamos, y teníamos crecimiento exponencial. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ya, entonces un modelo muy interesante. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué podemos, cómo entenderlo? No es que Verkins, además, no es que es un modelo simple, sino un modelo que es tremendamente interesante. ¿Por qué es interesante? Bueno, lo primero es que podemos resolver esta cosa. ¿Ok? Veamos cómo se resuelve. Bueno, lo primero que nada, bueno, cuando como físico, claro, cosas no lineales, lo primero que me gusta a mí es sacar todos los parámetros que sean superfluos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa parámetro superfluo en este caso? Es que uno, por ejemplo, yo puedo hacer varias cosas. Renormalizando el tiempo, o sea, si yo cambio t y coloco tau o tau 0 por tau, por ejemplo, cambio escala de tiempo, y cambiando n en n chica por algún n grande apropiado, entonces puedo renormalizar dos parámetros. Y como la ecuación tiene dos parámetros, entonces no queda sin parámetros, sino una ecuación sin parámetros. Nada. ¿Ya? Es una ecuación muy simple que la podemos escribir de la forma, una vez que la normalizamos, nos queda n igual a n por 1 menos e. ¿Ok? Si la escribimos aquí de forma mínima. ¿Ya? ¿Es claro o no? ¿No entienden eso? Y esta ecuación, que está acá, tiene un nombre bonito. ¿Alguien sabe cómo se llama esta ecuación? ¿Cómo llaman típicamente esta ecuación? Bueno, es la ecuación logística, por supuesto, ecuación logística. Saben los conceptos de la morfología y biología, le llaman funcionalidad de Verhulst, pero no llaman ecuación de Verhulst, la logística en general. ¿Okay? También tiene otros nombres, también, no sé si estudian ecuaciones diferenciales, que te gusta llamar matemáticas, ecuación de Ricard. ¿Okay? ¿Okay? Tiene muchos nombres porque obviamente es una ecuación simple, aparece y aparece y aparece. Pero ¿por qué es interesante esta ecuación de Ricard, la ecuación logística, la ecuación de Verhulst? Primero es una ecuación que uno va a estudiar en los planos, o sea, pocas ecuaciones que a través de un cambio de variable no lineal exacto se transforma en una ecuación lineal, que es lo que es el sueño del escape en inverso. Es decir, que a través de hacer transformaciones no lineales transforma un problema lineal. Si yo logro transformar un problema lineal, es todo, porque los problemas lineales se van a resolver. Entonces, esta es de las pocas ecuaciones que tiene este tipo de lógica que se puede hacer. Es decir, que, por ejemplo, si hacemos un ansatz, hagamos un ansatz de la forma n igual a f a la alfa, y tratemos de descubrir cuál es el alfa para que f se transforme en una ecuación lineal. ¿Ya? Entonces, si hacemos eso, nos queda que, por ejemplo, n punto es simplemente alfa por f al alfa menos 1 por ese punto. ¿Claro? ¿Verdad? Entonces, esto me queda acá, que me queda alfa por f de alfa menos 1 por f punto es igual a f a la alfa menos f a la alfa menos más 2. Divido por alfa más 1 y alfa, me queda entonces, al hacer eso, me queda entonces f punto, igual a simplemente acá, si acá tengo un alfa se cancela, y como tiene un menos 1 al otro lado, queda f de alfa, partido por f de 1, perdón, partido por alfa, se cancela los alfa, y el siguiente me queda menos f elevado a, acá tengo alfa, y acá tengo, digamos, tengo alfa y alfa, ¿ok? Y entonces, cuando divida, ¿qué me va a quedar? También se me cancela el alfa. ¿Sí? No quiero parar, me estoy fijando en algo. Ah, no, el alfa no, porque puse dos. Ahí, alto no. Pero al cuadrado. ¿Sí? Y al cuadrado. Es el alfa, claro, pues eso está haciendo algo más. Entonces, divido, y al dividir, entonces me queda, este alfa pasa menos alfa, sí, será 1, me queda alfa, el 1 pasa para el otro lado y me queda más 1, y también divido por alfa. Entonces, impongo, quiero imponer esta ecuación es lineal. Ahí es lineal, y esto es no lineal. Entonces, ¿cómo la arreglo? Cojo alfa,
tal que alfa sea igual a menos 1. Si hago eso, entonces la ecuación es lineal y por lo tanto mi cambio de variable es simplemente n igual a 1 partido por alfa. ¿Ok? Y por lo tanto me queda que F satisface la ecuación F punto igual a menos, porque alfa vale menos 1, menos F. Acá queda F elevado a 0, eso es 1. Y acá me queda alfa, pero alfa vale menos 1, así que me queda más 1. Así que esa ecuación trivial. Esta ecuación es una ecuación lineal, entonces ecuación lineal. Y la ecuación lineal que nos queda, obviamente uno lo resuelve trivialmente porque la solución es la parte general más una solución particular. ¿Ok? Una ecuación lineal que tengo una parte general y una parte particular. Entonces la solución general de esa ecuación es muy simple, la resolvemos, ¿ok? Y vemos cómo. Entonces resolvemos esa ecuación y ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que f trivialmente vale, la solución general es un f0 por exponencial de t, menos t, más la solución particular. ¿Qué es solución particular? Bueno, si coloco f igual a 1, se cancela, así que es trivial, 1. ¿Ok? Es una solución particular. Luego me queda eso y por lo tanto implica que la solución n que queremos buscar, n es igual a la solución 1 partido por 1 más f0. Ahora f0, ¿están de acuerdo? Es una constante, la puedo meter arriba del exponencial, la planteamos como f de t menos t0. Por hecho, marcarlo así. ¿Sí? Para que sea 1. ¿Sí? Lo normalizo. Y ya está. Y ahora si grafican eso, si grafican esto, entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, me dice esencialmente, si coloco T, entonces me dice que, ok, mi azul está ahí, y me dice, obviamente, soluciones, no les dije, pero equilibrios de esta ecuación son triviales, son n igual 0, n igual 1. ¿Ok? Me dice que, entonces, si uno la escribe hacia acá, yo coloco n de t y coloco los dos equilibrios. Coloco el equilibrio 1 y el equilibrio 0. Entonces me dice que, bueno, de acuerdo a este f0 o este t0, supongamos que parte por abajo, entonces cuando t tiende a infinito, esto se va a 0 y me queda 1, es decir, que esta solución en realidad es una solución que parte, que es así, y asintóticamente se va hacia acá hasta 1. Si parto por arriba, si el F0 está inicialmente es mayor al N0 que este N, hace lo mismo, parte acá abajo y acá, se queda hasta acá. O sea, cualquier condición inicial, todas van a converger a esa solución 1. Y lo que estábamos mostrando antes, por supuesto, no estamos con problemas de la población que inicialmente tiene más población que la población de equilibrio. ¿Sí? Partimos con poca población y estamos llegando al equilibrio, es decir, que venimos por acá abajo. Pero podría ocurrir que se nos va la gana de decir, oye, pero en realidad estoy cansado con el cambio climático, yo quiero seguir plantando mi uvita, y entonces, ¿qué hago? Tomemos un avión, digamos, un transbordador espacial, y nos vamos a otro planeta y nos vamos con toda la población. Llegamos a un planeta, nos sentamos ahí, y no nos damos cuenta que quizás la población es mayor que la población de equilibrio, tomando en cuenta los patrones, en ese caso teníamos por arriba, y entonces la población se va a tender a morir hasta de nuevo llegar a la población de equilibrio. ¿Ok? O sea, si es que tiene dos equilibrios, eso quiere decir que si es que partiera, si es que la condición inicial, Es para qué. pero digo, si nos ponemos en el caso de que la condición inicial del sistema es cualquiera de los dos equilibrios, va a quedarse en el equilibrio siempre. Ah, O, si tú partes, por ejemplo, es que igual, espera, deja hacer el ejemplo acá. Si yo estudio la población de conejos, o sea, parto no, pero si yo estudio la población de conejos y parto sin conejos, ¿cuántos conejos tengo que definir? Cero, o sea, y no hay que reproducir. Si yo quiero estudiar la población de extraterrestres y no hay extraterrestres, ¿tengo que ir? Cero. tengo una. Bueno, no sabemos cómo se reproducen, capaz que se autoproducen todas las cosas, las plantas que reproducen plantas más sólidas, que sí se reproducen. Y hay bacterias que no hay que tener sexo. O sea, cualquier población de cualquier cosa, viva. Y hay cosas, como decir, con las bacterias, que las bacterias, digamos, de otro tipo de bacterias, para que son mosas, ¿sabes? Pero uno en este caso A pesar de una ser normalización, es una normalización. claro, uno sí, sí, uno aquí, ya te dije, normaliza N0. Uno corresponde, si vuelves al cambio variable aquí, dice al N0 equilibrio del problema, de N de equilibrio. Siempre hay que normalizar uno para poder poner la forma así. O sea, que partieran ya desde el estado de equilibrio máximo. Claro, te quedaría bien. Entonces, de hecho, tú puedes tomar cualquier país. Esa es la tarea para jugar. Tú busques datos de algún país ya ahora
y ve si está saturado o no está saturado. Por ejemplo, Japón, ¿estará saturado o no estará saturado? ¿Está creciendo la población o ya hay desequilibrio y solo fluctúa? ¿Ok? No es un país de mucha inmigración, así que es interesante mirar. Tampoco es un país que sale mucho tiempo, entonces uno puede preguntarse en qué está recto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces esto te permite para decir dónde está, ¿no? Pero lo interesante es que esto todo equilibrio y te dice, y no solo eso, todas las soluciones se escriben así, todos. Si quieres, incluso, o sea, incluso digamos, ok, que parten de equilibrio, ¿sí? ¿No lo guardas? Ahora, voy a tratar de hacerlo, digamos, como me gustaría explicar Strong, el sistema dinámico. ¿Okay? Me gustaría, esto no va a forma usual, pero es explicarla, yo diría, al Strong, ¿no? O quizás, digamos, a la Poincaré, pero en casos de sistema de dimensión básico, con el computador. Entonces, coloquemos a la Strong. Pero lo que nos diría que para estudiar este sistema dinámico, lo que hay que hacer es muy fácil, es graficar n acá y graficar acá n de t. O sea, el espacio es fácil. ¿Ya? Pero n de t lo conocemos, n por n menos 1 menos n. Es una ecuación cuadrática que tiene dos soluciones, una en 0 y una en 1. Y es una parábola, así que eso es una curva así. ¿Sí? Ese es el sistema dinámico. ¿Cómo lo podría trabajar? Y después lo vemos en el computador, es muy fácil. Uno diría, mira, si uno parte aquí, por ejemplo, así, el n, la tasa de crecimiento es positiva, así que aquí, ¿qué es lo que pasa? Crece exponencialmente, crece, pero aquí sigue creciendo, pero la tasa de crecimiento es menor. ¿Qué es lo que pasa acá? Es decir, la parte que crece al principio sería este pedazo de acá, crece exponencial, pero aquí viene la otra etapa, cuando esto sigue creciendo, pero con una tasa cada vez menor, que es cuando empieza a meterse en esta zona de acá exponencial. Primero tiene una exponencial que crece, y después una exponencial que decrece. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? ¿Entendemos este movimiento? Mientras lo podemos ver o intentar ver con el computador. ¿Cómo lo podemos intentar ver con el computador? Ok, el computador está diseñado para administrar sistemas dinámicos de dos variables, ¿ok? Y no una. ¿Cómo lo hago? Bueno, me aprovecho de la discriminación idiomática y voy a hacerle trampa al computador, le voy a poner una función de segundo orden, pero coloco una expresión muy grande y eso entonces sería un sistema dinámico primero, ¿cierto? Entonces veamos, o sea, lo que estoy diciendo es que no ve, lo voy a poner el computador, pero lo que estoy diciendo es muy simple. Para ver este tipo de dinámica y entender todo lo que les estoy diciendo analíticamente, lo que voy a hacer es simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar una ecuación de segundo orden artificial n dos puntos más mu n punto igual m por 1 menos 2. ¿Ok? Y después lo que hago un poco de trampa y simulo con mu muy grande y por lo tanto el sistema debería ser sistema efectivo orientado, debería ser la ecuación logística que sí sé, pero el computador me simula esa y por lo tanto tengo problemas. ¿Está bien? Hacemos esa dimensión acá. Entonces tratamos de hacer eso si lo puedo hacer. Entonces, ponemos acá y entonces ponemos acá. Entonces le voy a decir al computador que algunas cosas voy a tomar. Entonces, voy a decirle al computador que simulamos un sistema dinámico de baja dimensión. ¿Ok? Y una cosa por acá que me permite escribir ecuaciones directamente, así que lo vamos a hacer. Se llama generic, creo que es la versión, genérico, listo. Y entonces, vale, pues, el sistema, entonces, ahora, ¿por qué no sabe qué ecuación de segundo orden? Si la tengo que escribir de primer orden, o sea, como puedo ecuación de primer orden, yo digo igual P, estamos bien hasta ahí, y lo único que tengo que agregarle acá es simplemente decirle colocarle U, ok, colocamos U, no tiene parámetros, si colocamos U por, ok, ahí está, por 1 menos U, y ya tendríamos nuestro sistema dinámico, que es el modelo logístico, y creo que todavía falta agregarle el parámetro de sobreamortiguamiento, entonces lo colocamos menos m por la variable derivada, que se llama b. Y ahí tengo un sistema de segundo orden que está acá, escrito como ecuaciones de primer orden, y lo simulamos. Entonces le digo al computador que lo simule, porque acá está, tenemos, ahí está m, podemos colocar, no sé, 3, ya está sobreamortiguado, 3, y le damos el sistema dinámico. Entonces el computador me va a mostrar en una variable u y un punto.
Entonces, si te da una condición inicial y está sobre amortiguado, veamos lo que hace. Ahí está la parábola, ya la veo, vamos a hablar un poco más, nos vamos a acercar a ella, ok, vamos a tratar de estar por ahí. Y lo decía el computador que no muestre estos puntos, sino realmente un paso temporal, porque con eso muestra mejor qué es lo que hace rápido y de lo que no hace rápido. Entonces, okay, quizás debíamos colocar un más grande aún. Entonces, ven ahí está, ahí veo la parábola, entonces veo que este punto acá es estable y veo que el de acá es estable. ¿Sabes? Incluso puedo estudiar qué pasa para n negativo, porque no tiene sentido en el modelo de población, no existe la población negativa, el modelo matemático me permite decir que aquí hay un equilibrio y acá hay un punto inestable, porque y se llama reloj. De hecho, las trayectorias son infinitas, lo tengo para luego, se va todo. De todas maneras, el computador está diseñado, cuando explota, lo que va a hacer, tiene una forma que si es exponencial, después de un rato, para que no se caiga el computador, tiene un if, va a ser más rápido que cosa, mayor que datos, hasta que no sé. De hecho, ya lo trajo. La segunda es que venimos ahí, entonces, solo para que el computador muestre. Sí, solo porque quiero mirar el sistema dinámico y entonces me aprovecho de que ya me enseñé, porque no me enseñé ecuaciones de ese tipo, pero bueno, las matemáticas me enseñan que puedo atrapar eso si lo hago propiamente y eso lo estoy haciendo ahí. ¿Ok? Claro. ¿Estamos de acuerdo? El error sería el máximo, entonces, está ahí. Sí, el máximo. Pero lo primero que se nota es que esto en el lenguaje que viene enseñando a poco, un equilibrio estable y se llama atractor. ¿Ok? O sea, la población en serio es un atractor y este en el lenguaje de Stroger, no le gusta manejar, lo llama repelor. ¿Por qué es un repelor? Porque las personas se repelen y el otro atractor y repelor. ¿Okay? Ahora, si lo quisiera ver las soluciones que les puse acá, la solución de la ecuación logística, es fácil, le puedo decir al computador que la voy a marcar y le decimos que no es igual, voy a sumar una solución, por ejemplo, acá, ahí está, se fijan ahí la evolucionar, pero entonces la voy a hacer partir por aquí. Entonces dejo evolucionar un poco, ahí todo está la variable central, ahora está la variable central, entonces ahora le puedo decir al computador que me muestre solución temporal. Eso lo puedo hacer a través de decir al computador que me calcule una cosa que llamamos scroll view, que algo así como se nos copia. ¿Ok? Voy a entonces, se los muestro. Entonces, veamos cómo evoluciona hasta el cero. Voy a empezar a dejar un poco más para mirarlo. Entonces, veamos ahora. Entonces, si hago ahí, aquí va a ser producción. Ahí va, ya se tuvo. Desgraciadamente la primera parte no bien, pero estaba por acá, ya se tuvo. Ok, está casi en esta zona de acá. Después de colocar una emisión inicial, a ver si la podemos ver bien. Aquí, pues, voy a colocar otra más cerca acá. Ok, veamos ahora. Eso aquí. ¿Ok? Vamos a ahora un curiosidad. ¿Qué pasa si la función, como les dije, se nos ocurrió invadir, digamos, otro planeta y llevamos demasiada gente? Entonces, como no hay idea, llevar mucha gente. ¿Ok? No hay poca gente. No hay que llevar mucha gente. ¿Sí? Entonces, llevamos mucha gente, entonces, ¿qué nos haría? Veamos lo que pasa. Entonces, por acá, por ejemplo, partimos con un N muy grande. Se llama potencia. Sí, que no voy a contar. No sabes por qué te recuerdo, como está el santo del problema. Y la mitad. Ah, la mitad. Entonces, yo la solución. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo entonces. Así que este modelo muy fácil, eso quise saber si porque también me gusta este ejemplo mucho, porque es los pocos ejemplos donde aprende que, cuando uno ve eso, y luego cuando uno empieza a echar estas cosas, uno dice, es súper fácil. O sea, ahora uno se va a lineal, ya en cambio va a una lineal, la formación lineal son así. Eso es lo que se puede hacer casi nunca. Cuando hay caos, ni siquiera se puede hacer. O sea, casi nunca se puede hacer. Son poquitos los casos que sabemos hacer eso. Y hay técnicas que sistematizan eso, como el inverso, y solo para resolver muy poquitos problemas. ¿Okay? Entonces, no es una buena técnica, pero no es de hacerla porque uno puede calcular, pero en general no siempre se puede hacer esto que está. Entonces ahora, ok, hasta ahí estamos felices. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo se llama? Veracruz, gran ganador, diría, ok, ya sé lo que pasa en la población del planeta, por ejemplo, alguien me dice, ¿cuántas casas tenemos que hacer? Alguien me dice, uy, construyeron algo así como 15.000 millones de casas. Y nos vamos a quedar con 5.000 millones de casas vacías.
¿Ok? O sea, incluso uno puede hacer para dinámica de ciudad, uno puede calcular cuánto es construir, cuánto no, son enteros, no sé, porque ¿cómo imagínense para un Estado? Porque sobre todo centralizado, se le ocurre controlar la construcción. Pero uno dice, uno cree la mano mágica del capital, y uno dice, esa mano mágica va a ser que más paso menos. Pero a mí se me ocurre, ese autor no tiene sentido. Yo quiero calcular. Quiero saber cuánto ladrillo hay que construir para satisfacer las necesidades. Cuando uno calcula, si uno calcula mal, no puedo ser tipo modelo y no puede decir que esto es nunca. Pero dice, así, es saber calcular. Si uno tiene buenos datos, es una buena forma de calcular. ¿Ya? Sí, eso se puede usar. ¿Pero qué? Entonces, después, feliz, porque cierto, todo muchas cosas, particularmente de economía, como se usa mucho. Entonces, de hecho, porque es un censo todo el tiempo, nos permite ser formados para predecir. Más que solo saber cuántos somos, nos permite predecir. Son esas las cosas que me interesan, sobre todo. ¿Ok? Y este tipo de modelos son ampliamente usados para este tipo de cosas. Así que también los economistas son expertos en este tipo de modelos. ¿Ok? Lo único malo es que uno dice sí, pero está otro. No entiende la diferencia climática, no entiende la diferencia, pero bueno, son pequeños detalles, ¿no? Pero, ok, pero ¿qué tiene ahora interesante? Entonces, ahora viene interesante en el año 1927, en paralelo, dos personajes importantes. Uno que se llama Fischer, Ronald Fischer, que se llama, no, Fischer, no se llama Fischer, esto en su caso Estados Unidos, en paralelo, un gran matemático que se llama Kolmogorov, ¿no? Y dicen, van a ser en paralelo dos trabajos muy interesantes de Kistilov y Unov. Van a ser dos trabajos interesantes del mismo año exactamente, donde son completamente publicados exactamente el mismo año. Si tengo fotos, digamos, alguna foto de Kolmogorov y de Fischer también los fotos. Entonces, bueno, ahí están las fichas, sí, está bien. Y lo que me ha tocado, me recuerdo reconocer. Bueno, ok. Entonces, Ronald Fisher que está ahí, entonces va a ser, digamos, bueno, van a ganar muchos premios, todo, etcétera, en un gran modelador matemático. Ah, no está bien, yo quiero estudiar. Voy a compartir con ustedes, digamos, la foto de Ronald. Entonces, compartir, y que vamos a compartir otra vez. Entonces, compartir. Entonces, ahí tenemos una foto de Fischer, digamos, se me pegó, ya, y ya, animales, creo que no, ok, ahí sí, lo tengo. Ok, ahí tenemos entonces a Robert Fischer, entonces que va a hacer, digamos, como modelo logístico, y ahí se llama logístico, y por otro lado tenemos a Kolmogorov, que lo que no creo que visto alguna vez foto, manera foto en un billete en Rusia, y el otro no sé por qué no es muy conocido, digamos. O sea, visto no está, pero Petrovsky es difícil de contar. Kolmogorov, por supuesto, es un gran matemático que hizo el teorema K, muchas cosas muy famosas, digamos. Kolmogorov es, digamos, quizás los que más hizo cosas, digamos, con respecto, digamos, a unos grandes matemáticos, de hecho, mucho ahora empieza a hablar de probabilidad, de turbulencia, etcétera. Es un gran científico, un gran matemático. Entonces, soviético, en realidad, dice Piroz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, entonces le explico lo que hace, quizá un poco, voy a usar la idea a la Fischer. Entonces, ¿qué es lo que hace Fischer? Cuando no conseguimos para la combustión, pero también para el año de poblaciones, pero Fischer era, como les dije, era biólogo. Entonces, Fischer lo que hace es simplemente, imagínense el siguiente modelo para la población, modelo de población. Entonces, si quieren, uno puede pensar de la siguiente forma, uno puede pensar casi como ciudades o territorios. Imagínense que tenemos el espacio acá. Y entonces, okay, lo que él va a decir es esencialmente decir, ok, imaginemos que tenemos una zona de espacio, puede ser una comuna, una ciudad, una zona pequeña, puede ser también pensando en bacterias. Entonces, en cada zona de acá, tengo, si quieren, una cierta población. Voy a separarla. En realidad, lo imagino como un sistema extendido y después como el límite.
¿Sí? Excelente. Sí, gracias por recordarlo. Entonces tomamos eso que está ahí, o sea, tomamos el modelo de población, está X, y entonces lo que hacemos es que en cada sistema acá suponemos que hay una población, llamémosla NI, y obviamente en I, si pensamos que serán ciudades, pensamos por ejemplo que puede ser Santiago, puede ser Rancagua, al norte que colocaríamos en La Serena, ¿ok? Porque van a lograr poblaciones suficientemente grandes. Y entonces uno de los que colocaría es que NI debería satisfacer el modelo logístico, no cabe duda que cada una de ellas debería ser un modelo tipo logístico, ¿ok? Entonces debería satisfacer si quieren 1 menos NI por N. Si quieren le ponen parámetros, si les gusta guardar parámetros, ¿ok? Cada una de ellas debería satisfacer un modelo logístico. Localmente, digamos, cada una de ellas, el sistema local de población, crece la población y casa rural. Después, entonces, uno diría, bueno, está bien, pero debe haber algún tipo de inmigración. Debe haber gente que dice, no sé, quiere estudiar, digamos, a la Universidad de Chile. Y, no sé, viene y se traslada y tenemos un flujo de migración de, digamos, de población hacia una zona. Por otro lado, hay gente, digamos, que diga, digamos, pues, yo no pensaría, en realidad también Santiago era mucho ruido, a una cierta hora quizás estar mirando la playa, tomando sol, y entonces ocurre un flujo de migración en otra dirección, ¿ok? Ese ahí habría un flujo de migración hacia otra zona, ¿ok? Alguien diría, no, a mí me gusta el campo, que está tranquilo. Entonces, se fijan, uno diría que debiera haber flujos de población, ¿ok? Entonces debería haber un flujo, debería haber un J, un flujo hacia la celda I, y también debería ser entonces la población que entra, entonces hay un flujo, y eso estaría en verde, hacia la celda I, menos un flujo de la celda I hacia las otras celdas. Entonces debería de la celda I, me fui por ejemplo a la celda I más 1, entonces colocaríamos I más 1, y también debería haber un flujo hacia, si quieres por ahora, mucho voy a colocar más por ahora, un flujo por el sentido del signo, debería haber un flujo a la celda I más 1. ¿Ok? Vamos a ver, piensen si quieren en celda, o sea, quiere decir localmente que también unas emigran hacia otras zonas. Eso estamos viendo. Entonces, esto que está acá, digamos, sería, en este lenguaje, diríamos, inmigración sería la que llega, inmigración. ¿Y cómo se llama cuando sale inmigración? Inmigración, inmigración. Entonces acá sería ¿ok? Estudiantes que quieren estudiar a otro lugar. ¿Vale? Y entonces, que con este modelo se pregunta que hay que modelar los costos. Entonces, la idea de Fischer es muy simple de decir, estos flujos tienen que ser extensibles. Esa es su idea de base. Va a pensar que tiene que ser extensivo, es decir, que J tiene que ser proporcional a la población que está en ese lugar. O sea, si por ejemplo se tiene una gran población, el flujo hacia afuera tiene que ser una fracción de la población que hay. ¿Ok? Y viceversa, lo que llega tiene que ser, por ejemplo, muy poca gente llega, digamos, ¿de qué pueblo? Chile, Chile. Muy poca gente vive. ¿Ok? No está bien, ¿ok? Pero hay mucha más gente en una ciudad grande como Concepción, pues, ¿ok? Tiene que ser proporcional a la población, ese es su razonamiento. Entonces, Fischer pensaría que estos cotas deben ser proporcionales a la población. ¿Ok? Primero, o sea, la población respectiva, al NI respectivo. Y obviamente hay porque es pura suma, pero en este caso, pregunta qué pasa con la tasa del NI. Pues la tasa del NI gana población cuando le entra flujo y pierde cuando sale. ¿Ok? En realidad, entonces, uno dice, gana cuando le entra desde afuera, ¿ok? Y pierde cuando sale. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace eso, va a encontrar, digamos, un modelo así. Veamos cómo nos queda. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Ups. Entonces, uno quedaría así. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría dt NI igual a NI por 1 menos NI más, obviamente, la constante. ¿Ok? Entonces, esa constante va a decir que, por ejemplo, la celda NI más 1 me llega a población
así que me queda ni más 1, y también gano, voy a suponer que es simétrico, podría no ser, podría ser así, de hecho lo es. O sea, llega mucho más por o sea, no tengo ninguna razón para decir por qué el flujo que viene del norte de Chile y del sur de Chile son distintos. El flujo. Obviamente son proporcionales a la población que hay en esos lugares, pero la tasa, el coeficiente debe ser mismo. No hay ninguna razón que sea no recíproco, no hay ninguna razón de que sea mucho más de un lado a otro lado, o sea, que estas constantes sean distintas. Si vamos a suponer que son iguales, pero podríamos suponer que son distintas y cosas más sofisticadas. ¿Okay? Bueno, ahora suponemos que son iguales y nos queda que acá entonces va a quedar n menos 1. Y por otro lado tenemos acá que sale hacia afuera, así que nos queda n. ¿Ok? Entonces, ahí yo diría, Santiago, Santiago, no hay ningún problema, ahí no me da la reacción, entonces estamos con él. Pero yo diría de Santiago, no te preocupes, es un tema lineal. Eso lo que hace es que normaliza el uno que está acá y después lo vuelve a normalizar. Porque eso vamos a cambiar en este número que está acá, digamos, por otro parámetro. O sea, bastaría colocar aquí un casero, entonces de aquí le saco un pedacito, le pongo acá, tengo la plaza y acá hay otro modelo aquí. ¿Ok? Pero ¿Ah? queremos dejarlo así. No, 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 sí, es que después puedo volver a normalizar igual a uno. Si que uno quiere dejar en la Laplaciano para hacer cálculos analíticos, ¿eh? Pero trato de decir que siempre te va a tener un modelo logístico igual, solo que se normaliza. ¿Ok? O sea, se normaliza porque va a depender cuánta gente está saliendo ese sector. Ahora, en estricto rigor, como diría, sale de acá un flujo hacia allá y hacia acá, y en realidad desde acá debería ser dos, porque en realidad salen tanto hacia el norte como hacia el sur. Esa es razón que fundamental. Pero en principio que se está bien, sale un factor que proporciona a la población igual a que ¿no? Entonces, Fischer lo que va a concluir es que va a tener un modelo como esto que está acá, y después voy a volver sobre él porque obviamente siempre ya les dije, ecuaciones discretas son difíciles de calcular, nada más porque, entonces obviamente al tiro pasamos al límite continuo. Entonces, límite continuo. En el sentido que el límite continuo, esa frase me gusta decir siempre, el límite continuo es la explicación de lo posible a partir de lo imposible. Los sistemas reales nunca son continuos, pero la aproximación continua es un tan buen modelo que lo usamos y nos permite calcular y captura la mayor parte de los fenómenos. Así que explicamos lo posible, que es el sistema en realidad discreto, a partir del límite continuo y después vemos qué es lo que perdemos. ¿Ok? Entonces, en el límite continuo, entonces podemos describir el sistema como dtn de x, t igual a simplemente n de x, t, nos queda el modelo logístico, 1 menos n, ok, más laplaciano, le colocamos d, si quieren de x, de n, y este es el modelo que fue estudiado, tanto descubierto en paralelo en el año 1937, tanto por Fischer y por Kolmogorov, Petrovsky-Piskunov. Entonces, esta cuestión, en honor a esto, algunas personas, todavía a gente que no les gusta escribirlo así, la mayor parte, digamos, aquí se lo toman en inglés, es decir, la ecuación de Fischer, hay otros que les gusta decir ecuación de Kolmogorov, y hay otros que les gusta decir ecuación FKPP, que realmente en el mismo año trabajos muy independientes, con motivaciones completamente distintas, y por lo tanto, a mí también me gusta llamarlo así como ecuación FKPP por Fischer, Petrovsky, Piskunov. ¿Ok? Y las soluciones las llamamos frente a FKPP por lo tanto. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Un modelo muy simple, si se fijan, es mucho más simple que nuestro modelo tipo frente control o algo así, y vamos a ver que este captura casi todo lo necesario. Entonces, primero simulemos un poco para inspirarnos y entender qué es lo que va a descubrir Fischer y Kolmogorov en esta cosa. ¿Ok? De hecho, sacó un montón de problemas interesantes Kolmogorov de esta cosa, bastante impresionante. Entonces, lo que vamos a hacer es volver al computador, entonces volvemos acá y tratemos de ahora escribir esta cosa. Entonces, seguramente esta la debo tener. Estas sí son las que ver. Entonces, sacamos esta ecuación de dimensión cero, volvemos a pasar a la vida parcial, y por supuesto el computador solo hace ecuaciones de diferencias finitas, el computador no conoce la ecuación de vida parcial, es bien el mundo discreto, ¿ok? Y entonces en este mundo discreto veamos la ecuación que es esta pendeja. ¿Ok? Ahí tenemos la ecuación que estamos mirando. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, tenemos mil puntos, ¿no? En este caso, 1000 sistemas. Entonces, lo primero interesante, bueno, puse acá, entonces vamos a estar cuando terminar para. Cuando acá, ok, pero no tengo ruido, lo voy a colocar cero, pero y puse acá y en realidad puse uno, puse
Ya, pues es sospechoso. Déjenme checar esto, ¿no? Para ver si cambia la cosa. Entonces, voy a hacer una estimación para checar esta doble. Primero que nada, tengo que cambiar la posición de lo correcto, para conservador de. Ok, no tengo conservador. Entonces, para todo ese. No coloqué cambiar conservador. Entonces, según una perturbación local, lo primero que uno descubre es que la solución es cero, ya les dije que el análisis logístico me dice que es inestable. Si una solución es inestable, al acoplarla espacialmente debe quedar inestable. Puede cambiar su estabilidad, así que sabemos que está inestable. Lo que no es obvio es la otra solución localmente estable, al acoplarla espacialmente es estable o no, eso no se sabe. Y les puedo decir cuál es la contradicción de eso. Uno al principio piensa que eso siempre debe ser así. ¿Okay? Eso me dice, ya, mira, lo que pasa es que si yo tengo una solución para el sistema local estable y la extiendo acoplándola, y por ejemplo, el acoplamiento es de tipo difusivo, que debe ser estable. La difusión es un mecanismo estable, no tiene inestabilidad. ¿Ok? Contradicción, mecanismo Turing. Turing descubrió que tengo un sistema que la parte lineal es estable, la difusión es estable, lo sumo y me da inestabilidad espacial. Y lo descubrió al darse cuenta si había distintas constantes de acoplamiento espacial, genera la formación de patrones que vamos a ver en el futuro. Así que ese argumento es delicado. Por eso tengo que convencer que es una condición necesaria pero no suficiente. Si el sistema local es estable, potencialmente puede ser estable el externo. Para que eso no es un poco más cuidadoso, para estar seguro que es correcto. Pero en este caso acá entonces colocamos una pequeña estimación de la ecuación de sistema números y ok, ¿cómo estoy? Estoy lineal, entonces critican para la está muy arriba, un poco extraño. Vamos a buscar esto cero. No estoy seguro de estar asegurando de la ecuación que quiero que se me da. Ahora voy a decir que le van a tratar. Hay algo raro porque no se queda porque ya está el fin. Entonces, ok, si no la escribimos nosotros, digamos, a la rápida por acá. Entonces la voy a volver a escribir, no sé cuál por ahí, a veces hago cambios para jugar y se me olvida volver a reparar. Entonces también con estas ecuaciones como alto usuario en una dimensión, y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a colocarlo, digamos, buscar acá está, literal, muy bien. Eso me permite escribir ecuaciones a las parciales, porque donde está la ventana, cuando hago clic, por acá. Ahí. Entonces, me queda DTU, entonces simplemente borro esto acá, y me queda entonces, quiero colocar así dentro del modelo de ficheros, es muy fácil, es U por 1 es U, ya estamos bien, y ahora le agrego la presión. Entonces la presión tenía una sola dificultad que era 1, que era simplemente paréntesis, le coloco una constante en la presión, o K por, y colocamos U. Y aquí viene, ok, mi problema era dónde está el llave. Ok, el otro día lo arreglamos usando esto, pero aquí no. Entonces se llamaba, usaba el programa básico de Mac de Windows para escribir el texto. ¿Cómo se llama? No me entonces, en ese, si me recuerdo, entonces guardé uno, si queréis por acá, archivo, era abrir o opción, no sale el último cambio, pero este es el programa, pero lo que hizo un. Entonces, eso ya está acá, no, no me sirve, y ver si tengo otra, puede ser. Este sí debe ser. Necesito encontrar un medio paréntesis, y estamos hablando de este puerto en paréntesis, no para un paréntesis cuadrados. Ok, de hecho, viene la presión. De hecho, un venezolano, un reciclo, etcétera, pero necesito solo un paréntesis con este color. Bien. Pues voy a hacer mi teclado no corresponde al teclado de esta acá. Entonces coloco OK. OK. Lo he colocado acá. Por eso que está ahí, significa U valor aquí más 1 menos U más U valor y menos 1. Coloco un menos ahí y ahí está bien, eso es menos. ¿Vale? Y menos 1, vamos a un pantalla. Aparece menos 1, lo ya lo veré, si parece menos 1. Sí, menos. No solo digo computador, Go, y entonces me quedo. No, antes falta un símbolo extraño. Déjenme checar. Entonces, dice que no está bien, algo no escribe. 1 por 1, da por 1, menos 2, 1, se pueden 2, 2 por 1, perfecto. Pero el menor no escribe el 1. Entonces, ¿qué menos?
Ah, falta el U. Eso fue lo que me entendí completar. Pero eso no hizo nada. Ahí sí. Gracias. Entonces, ahí está acá, que la constante, ahora lo tomo 1, pero ahora sí tengo ese sistema, ahora tengo la ecuación. Hay 100, pero ahora compito estoy cargando el pi. Entonces, fíjense, hago la aproximación y podría irse a 1 como un frente, ok, ahí viene el frente observar. Ahora había muy pocos puntos, la cosa va a estar funcionando, la voy a guardar, por si acaso que se me llega al computador, entonces le dejamos por aquí por ahora. Así no es. Ok. Entonces, ok, ahora lo que hago es que tengo muy pocos puntos para colocar más, 100 es muy poco, porque tenemos 876, perfecto. Ok, entonces luego voy a calcular a 0, ok, entonces luego voy a calcular a 0, y ahora veamos cómo se lo paga el franco. Y ahí vemos entonces cómo efectivamente va a descubrir el caso de cuando Fischer descubrió esta ecuación, lo que va a descubrir entonces es que cuando él estudia la población de genes, dice que introduce en un medio donde se tienen los genes que son selectables, por ejemplo, supongamos que el gen europeo de algún tipo sea mucho más estable que el gen que tenían, digamos, los aborígenes indios, locales, autóctonos, cuando llegaron entonces empieza ese gen invadir. Eso fue lo que mostró cómo aparecen estos frentes que invaden este tipo de cosas. Entonces, esto es la primera cosa. Entonces, efectivamente, este modelo muy simple predice estas ondas no lineales que les estoy hablando, que pueden sentir que da lo mismo cual sea la condición inicial. Siempre el sistema evoluciona por exactamente la misma solución. ¿Tienen una pregunta? Primera cosa, o sea, lo primero que deberíamos anotar es el tractor y lo otro es que tiene una velocidad indefinida. Uno dice, ¿y qué define la velocidad? ¿Ok? Entonces, déjenme mostrar qué define la velocidad. Entonces, si yo cambio acá, la velocidad debería cambiar, ¿no? Si uno cambia el tratamiento, debería cambiar la velocidad, ¿no? Pregunta, si está más grande o más chico, ¿qué pasa con la velocidad? ¿La más grande o más chica? Si yo hago cambio como está en la interacción, si la interacción a primeros deciles es más grande, ¿será más rápido o más lento? Veamos, por ejemplo, acá vale. Por ahora, como dejo que se propague, y ahora la cambiamos a 3, veamos qué pasa con las pendientes. Ah, vale, o sea, la ejecución funciona. Al principio tenemos una y ahora vamos a 3 veces. Muy bien. Ahora, será 3 veces, una vez ahí está. Si uno calcula, no solo lo vamos a calcular, pero está bien, es proporcional o es una función monótona. Pero pregunta, ¿qué pasa si cae cero? ¿Qué pasa si desenchufo el acoplamiento? De lo que debería pasar. Después cada acoplamiento, cada el D o cada que está ahí. ¿Qué pasa si cae cero? Intuición, ¿qué va a para su intuición? Entonces, ¿qué dirían? Estamos ahí, ustedes veían que se separa ahí y esto acontece. Veamos si es cierto. Veamos, para ver si su intuición es buena. Entonces, yo diría aprobado o reprobado. Cago eso. ¿Sí o no? Reprobado todo. Se siguió reprobando. Pero se siguió preparando porque quedó con la velocidad en la que estaba. No sé, si de al lado no sabe nada, de al lado no, pero si no hay acoplamiento, ¿cómo está? Imagínate, yo corto los aires, o sea, te coloco en bilis y tú no tienes teléfono, nada. ¿Cómo va a pasar? Es que usted toda comunicación. Yo creo que al inicio hay una sección muy sobre la parte planeta, sí. Hay una pequeña separación que se propaga. Está casi cerca, la planeta, que más una idea. Es un fenómeno interesante que cada boreal que debieran conocer realmente. Pero si reinicia con todo en cero y pone una perturbación ahora, ¿no se debería proponer? Ok, todo en cero. Sí. Ok. Veamos, tienes razón. Veamos, si ahora solo es cero, fíjate, ahora suelto, ella se propaga. ¿Cierto? Espera un segundo. Pero ahora déjame hacer algo divertido. Déjame hacer algo divertido. Solo un segundo. Aprobado. Ah, no. Espera. Quiero hacer probar el tema. Coloco que bueno. Doy. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, le pongo 0. ¿Y ahora qué pasa? Ahí se lo va a propagar. ¿Por qué? Porque todo ya tiene una pequeña
Utilizar perturbación. Es correcto, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es la explicación? Es correcto, ¿de dónde viene? No es algo de hecho, fíjense, ahí se para. Es porque el agrupamiento y ahí se perturba un poco. Oh, les voy a ayudar un poco. Pero esto es interesante. Tienen que saber para allá, se llama, se aprendió lo que se llama ecuación del calor. Te explico lo que pasa. Lo que pasa es que, olvídense esta parte de acá. Cuando tengo la ecuación del calor, es lo que nos enseña, si cuando la resolvemos, supongo usando estos métodos espectrales, qué sé yo, una muestra que si uno coloca una delta de Dirac en la ecuación del calor, inmediatamente se transforma en una exponencial que decae. Es decir, que invade todo el espacio. Inmediatamente. Como que alguna vez resolvemos ese problema y se dan cuenta que extraña esa ecuación del calor, que es media rarita, que uno hace una ecuación tan local como se dé la gana en el instante infinitesimal posterior, exponencial en todo. ¿Y que tiene la realidad? Resolvieron eso, matemáticamente. Es solución exacta de eso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando uno perturba, y estoy con la ecuación tipo aproximada, porque esto es una ecuación discreta, no la ecuación de calor, sino siempre debería que ser normal. Entonces, es aproximadamente como si fuera una ecuación. Perturbo y efectivamente penetra una cola exponencial, pero en algún momento se trunca, porque no hay la ecuación del calor. Pero penetra muy lejos. De hecho, porque no nos pasa como son continuas y instantáneas. No es instantánea, pero es casi instantánea. De hecho, lo que te dice Frank Pascal, mira, ahí no se propaga, pero si yo vengo acá y me digo, te le coloco uno y cuento, o sea, ahí le doy una iteración, ahí sí ya empecé a dejar que el sistema penetre, para no ser, a pesar de que no se ve, es tan pequeña que casi no se ve, entonces penetra, y después llego ya, ahora se avanza. Ok, ahora no se ve, ahora sí, pero no lo puedo hacer ahora. Ahora si elegimos así que no hay otro. Los sistemas un poco, la primera cosa es que yo lo veía numéricamente. En realidad no se propaga linealmente. Si miran con cuidado, va parado. Si miran la velocidad, estamos por el botón de llegar siempre grande, verían que va a ser una parada, separada. Okay, es decir, inmediatamente uno se da cuenta que no es una onda. Okay, no es un frente se propaga en velocidad precisa. Esto simplemente es como, imagínense que yo quisiera engañar al niño que se le mire, coloco un dominó acá y le digo, mire, coloca el subsiguiente dominó acá, bien lejos, y coloca el otro bien lejos. Entonces uno dice, ya, si voto este dominó, es posible que se propague nada. Pero si yo le hago trampas a un niño, le digo, mira, en realidad parto con esto ligeramente inclinado, y esto ligeramente inclinado, y esto ligeramente inclinado, ese niño le digo, mira, ahora ve, y mira, uy, se propagó algo. Porque ¿qué pasa típicamente en todos esos juegos que tienen paletas que giran y la gente piensa que hay onda y que sí que están propagando? Puro artefacto, tal y como es destacar, que da la sensación de que se propaga, porque lo coloco justo en la condición como si fuera una onda. ¿Okay? En este caso, bueno, fíjense que lo dejamos un rato y en varios sistemas, porque penetra muchas cuestiones. ¿Okay? Si lo escucho, escucho ya y fuera, solo cerrado. ¿Sí? Pero, como así, como le escuché eso y me pareció interesante. O sea, frente sí o sí, cualquier cosa que tenga una velocidad constante. Sí, entonces se utiliza ser una onda, es decir, que las soluciones ya las voy a calcular, las soluciones de esto de acá son de la forma x menos bt. En cambio, la solución que les coloqué cuando mato la difusión no satisface esto, no hay un b. Se está frenando, se está desacelerando. O sea, que algo que se está desacelerando, Ya no tiene otra forma. ¿Qué es una onda? Si alguien le para en la calle y le dice, una onda es algo que da la muerte descubrió y se propaga con velocidad. Okay, no lo entendería, pero yo le diría que es algo tan simple que se propaga sistemáticamente con la misma velocidad. Okay. Y algo se propaga, puede ser energía, en este caso puede ser un virus, puede ser la combustión, puede ser algo que se propaga, pero no siempre no es una ecuación de onda que dice energía. Se propaga energía, en este caso, como en un frente, se propaga algo más, va transportando cosas. hasta que sea una velocidad constante. Se llama un cebo, se propaga, en este caso, en realidad lo estamos viendo cuando lo cortas como una especie de cosa como difusiva, pero no es difusiva, es la condición inicial que vuelve a existir. Es como ese juego de personas que colocan algo así, que te lo colocan girado, es una sensación, la gente se me es una onda, una onda, simplemente cuando están las condiciones iniciales apropiadamente para que la sensación está girada. Y que haya una onda que está por ¿ok? Ahora sí, ¿vale? El efecto, hecho de que se vaya a propagar Sí. y que ya para, ¿es algo
numéricos y de la precisión de los Tiene que ver con la ecuación discreta. Primera cosa, la ecuación discreta ya recuerda eso. Porque la ecuación de calor, al resolver la ecuación del calor discreta, va a descubrir que esa solución que penetra exponencialmente, que te recuerdo que es la forma n por exponencial, etcétera, que uno calcula, digamos, que aquí va el tiempo, etcétera, esa solución que va con un tiempo por acá, etcétera, todo eso no funciona cuando es discreto. Primera cosa. Segunda cosa, numéricamente las exponenciales, que son así, numéricamente el computador no las calcula así, las calcula aproximadamente así. Cuando ya no tiene más precisión, es cero. Por lo tanto, desde muy lejos ya no tiene perturbación. Fue lo que hice al principio. O sea, perturbé, no está perturbado. Así que no más. Aquí están juntos. ¿Ya? Eso es. Ok, entonces, solo para terminar, que creo que pasó un poquito pasado el tiempo, es que lo que vamos a hacer en la próxima clase es que vamos a resolver la ecuación que vamos a tener una familia continua de soluciones. Extraña no. Y que se puede cargar perfectamente solucionar es un problema no lineal. Porque vamos a ver que no se ayuda más que esta ecuación que se llama criterio racional, que vamos a poder terminarla, no sé, y vamos a enseñar todo. ¿Ok? Así que vamos a descubrir eso y también después les voy a mostrar los problemas que no se puede hacer eso y qué se puede hacer y cómo podemos hacer. ¿Ok? Ah, y las próximas semanas sí puedo hacer una tarea. Tú no te voy a dar 2 semanas más. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y no olvidar que después no va a haber clases, sino que va a haber el mismo. Porque hay una conferencia, no sé si te va a hacer, puede hacer la misma forma virtual, o quizás lo puede hacer presencial, yo voy a estar aquí en mi oficina, en la cosa. Sí, ¿y dónde? Puede ser, voy a abrir una sala o la ley de mi oficina, puede estar en un sitio con una pantalla.